Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Contame. Como ustedes saben, lo hacemos siempre tratando de indagar en algunos temas que por algún motivo nos llama la atención o tenemos más interés e interpretamos que ustedes también están interesados en conocer un poquito más. Y vamos a hablar de política. No es habitual hablar de política, de campaña, de listas, de las primarias, de las elecciones generales, del balotaje. Bueno, esto recién empieza. Y para tratar de entender un poquito y ver por dónde va la cosa, ya recibimos a José Maldonado. José Maldonado es periodista. ¿Cómo estás, José? Hola, Vero, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya estás más tranquilo? Más Porque tranquilo. Los periodistas que hacen política Sí. se ponen un poco ansiosos cuando cierran las listas. Esto ya pasó. Fue un fin de semana intenso. Igual, yo creo que todo el mundo está hablando de política, ¿no? Sí, está bueno eso. La última semana. Contra lo que se piensa mucho discurso antipolítica. En Argentina es un país donde mucha gente sigue qué pasa en distintos niveles, algunos más en profundidad, otros más superficialmente, pero la gente está enterada de lo que pasa. Y en esta discusión, que si se quiere es la más interna de la política, es la que muchas veces se suele ocultar o se suele ver poco, que es la negociación por cómo van a ser los armados electorales, que esta vez tuvo de todo, Sí. y además un cierre donde, la vicepresidenta... ¿Ahí cambió algo? Digo, terminame lo de la Sí, vicepresidenta. no, la vicepresidenta los puso, digo, ¿no? Sí. Corrió un velo, Ahí mostró algo. hubo un punto de inflexión, me parece a mí, porque ahora la gente, no sé si decir gente Sí. común o el que va a laburar, viene Sí. y más o menos ve de oído lo que pasa, se enteró que hay una rosca infernal para armar las listas. Me parece que eso antes Claro. se ocultaba, ¿no? Sí. Era una cosa... Sí, la política lo oculta, o los periodistas que hacemos política un poco nos asomamos, intentamos reconstruirlo, contarlo, mejor o peor, con más o menos cercanía, pero esta vez el lunes, menos de 48 horas después de lo que fue un cierre de listas problemático para Unión por la Patria, una unidad que fue dificultosa, que fue muy trabajosa, que tuvo mucho ruido. Bueno, Cristina sale a ponerlo en palabras, ¿no? A construir un relato sobre lo que había pasado, una narrativa sobre lo que había pasado. Sí. Esas horas que vivimos la semana pasada, donde todos estuvimos siguiendo qué pasaba, la novela de un candidato que no terminaba de instalarse, que finalmente se bajó. Fueron días Que se bajó en silencio, muy además. intensos, ¿No? Porque Pensá entre el jueves y el sábado, la cantidad de cosas que pasaron. se definió eso. Bueno, en la nacional ya sabemos, toda esa rosca, finalmente la fórmula de unidad, Sí. Sergio Massa, Agustín Rossi, un Sergio Massa que se lo mira como un poquito de desconfianza, sobre todo de quien lo bendice, del Sí. sector más cristinista se lo mira con desconfianza. Ahora, de ahí para abajo también hay un lío bárbaro. Digo, por ejemplo, La Plata. Garro, La Plata y otro distrito de la Sí. provincia de Buenos Aires. Garro es el intendente y dice, bueno, yo tranquilo, llego, quiero reelegir, ¿qué problema puedo tener? No, sí, aparece Patricia Bullrich con otro candidato a intendente y los oficialismos que habitualmente no se tocan. Claro. No, bueno, eso es lo que tuvo también de apasionante este cierre de listas y lo que va a tener también en general esta paso, que tenés una coalición opositora que no se quebró, se podía haber quebrado perfectamente porque tiene dos sectores adentro muy enfrentados y que va a ir una paso, va a ir una interna, que va a ser problemática y va a ser, que ya empieza a asomar como tensa, muy intensa, con estas novedades que decís, oficialismos, intendentes que son desafiados con boletas de Patricia Bullrich, aparentemente la candidata que podría imponerse en esa interna, no se sabe, es una interna con final abierto y eso es también Sí, lo claro. lo que sacude el mundo de la política, cómo fue el posicionamiento de los socios menores en esa coalición, Porque los aparte intendentes eso, radicales. hay también, estamos hablando de dos coaliciones, que es un sistema diferente de hacer política claro. a la tradición Sí. argentina y de otros países. Pero además en esas internas hay tensiones, digo, por ejemplo, con el gobierno anterior. Digo, hay una parte de Unión por la Patria que no se quiere hacer cargo de la gestión de Alberto Sí. y hay una parte de Juntos por el Cambio que no se quiere hacer cargo de Macri. Claro, sí, bueno, es notorio. Es que de alguna manera algunos intentan construir, en el caso de Juntos por el Cambio, el posmacrismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y esa es la novedad principal para mí que tuvo este cierre de listas. Vero bueno, muchos la repitieron y la destacaron. Por primera vez desde 2003 no está ni el apellido Macri, Sí. en una boleta importante, bueno, el apellido Kirchner no estuvo en 2015, pero sí había... había una presencia. Había una presencia muy importante, una fórmula que había sido de alguna manera generada a partir de
la intención, la voluntad de Cristina de planear su sucesión. Bueno, esa es la novedad importante. Se mira, algunos intentan decir, bueno, Cristina contrató el operativo Clamor, mantuvo su palabra, no está su nombre en la boleta, Sí. no se sabe si ella va a volver en algún momento a ser candidata, y esto es lo que no se dice. ¿Ella volverá a ser candidata en algún momento y o asumirá ese rol? Que uno se pregunta es cómo es la política, porque a veces uno ve confrontaciones, digo, sobre todo ahora, el caso de Victoria Tolosa Paz, Cafiero. Ahora, en 2013, Massa también estaba a los tironeos con el kirchnerismo, y sin embargo hoy aparece reciclado y ya empiezan a aparecer las voces que uno dice, pero qué raro que este dirigente por ahí tan cercano a Néstor, a Cristina. Sí. Sí, se reconfiguró la alianza. Creo que el nacimiento del Frente de Todos, si algo tuvo fue eso, la reconfiguración de esa alianza. El problema ahora es Alberto Fernández. Creo que el problema fue, lo decías vos recién, claro. El problema es Alberto Fernández, el problema fue de alguna manera también Alberto Fernández, o cómo, según lo contó la vicepresidenta, el lunes en el acto en Aeroparque, cómo operó el presidente Alberto Fernández en esa negociación, cómo operan todos, como son todos protagonistas de una negociación. Sí, no hay carmelitas descalzas. No hay carmelitas descalzas, y eso es importante destacarlo también. Todos los sectores pugnan por tener lo suyo en la conformación de lo que va a ser ese armado electoral, y finalmente los lugares que terminan dando o quedándose para el albertismo en la lista, cuestionados ahora, lo decíamos recién, por figuras que integran la propia lista, que dicen que se tienen que bajar. Sí, sí, y además, bueno, un gabinete que también, digo, no se hace cargo del gobierno, pero casi toda la lista está en el gobierno. Digo, Agustín Rossi es candidato a vicepresidente y es el jefe de gabinete. Massa es el ministro de Economía, candidato a presidente. Guado, primer candidato a senador, es el ministro del Interior. Y si uno ve las listas es fuerte. Y lo notorio es que todos pueden construir una mirada distinta sobre el gobierno o sobre lo que fueron estos 3 años y medio del gobierno de Alberto Fernández, la experiencia, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como la piedra de disputa que rompió de alguna manera el frente interno en el oficialismo, y la mirada puesta sobre Massa, ¿no? Bueno, me parece que hoy hubo una reunión de gabinete, hoy miércoles, muy importante, donde estaban todas estas figuras que mencionabas recién, ¿no? Sí, exacto. Asistencia casi perfecta, había 2 creo que no estaban. Con el propio presidente Alberto Fernández, después de un cierre muy difícil, ¿no? Y cosas que se dijeron muy duras, incluso públicamente. Bueno, hoy el gobierno se tuvo que sentar a trabajar, queda un ministro que va a ser candidato a presidente, y eso es una figura que hay que mirar. Es una situación muy delicada, lo dijo el propio Massa, no lo estoy diciendo yo. Un ministro de Economía que es candidato a presidente, bueno, es susceptible de sufrir operaciones, corridas bancarias, movidas desestabilizadoras, y eso es un poco lo que empieza a mirar el gobierno ahora, la construcción de un candidato presidencial que es ministro de Economía, nada menos. Y una oposición, José, que tampoco son carmelitas descalzas, ¿no? Digo, vos decís una corrida cambiaria, también tienen vínculos con el Círculo Rojo. Si bien el Círculo Rojo ahora la candidatura de Sergio Massa seguramente la ve de otra manera, digo, es un proceso electoral bastante complicado, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de un Larreta que dice hay que exterminar al kirchnerismo. Sí. Volvió esa retórica, ¿no? De eliminar en la que fue la presentación además, porque uno supone que es el ala dialoguista, además de Juntos por el Cambio. Me llamó la atención, bueno, ayer Rodríguez Larreta, después de decir en este acto, creo que en 3 de febrero en el conurbano, esto de venimos a terminar con el kirchnerismo, en una entrevista en la que decía, y diferenciándose de Patricia Bullrich, diciendo nosotros tenemos que construir la Argentina de la posgrieta. Bueno, parece acorralado entre 2 frentes Rodríguez Larreta. Claro. Cómo se ha corrido el electorado, parte del electorado a la derecha, y esa necesidad que tiene él de hacer gestos para competir con Patricia Bullrich. Pierde votos por derecha. Claro, y este intento de construcción para captar votos del centro, ¿no? ¿Y cómo imaginás la campaña de acá en adelante? Precisamente por esto. Hay, Unión por la Patria, hay una interna, pero es otro electorado, me parece, el de Grabois que el de Massa. Me parece que ahí no hay, de hecho, el resto de la boleta es la misma. Va a ser la misma, claro. Ahora, en Juntos por el Cambio aparece ese otro escenario. De arriba hasta el último consejero escolar hay internas, y además en algunos distritos hay hasta con 2, 3 candidatos. Sí. Bueno, va a ser interesante porque lo que se piensa ahí es que es difícil proyectar una coalición
con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta después de noviembre. Conviviendo, ¿no? como dice ella, tomamos un café al otro día. Después de noviembre. Empezó un camino de una ruptura que no tiene vuelta atrás y que va a tener esta primera parada muy difícil y con mucha tensión, porque es como vos decís, Vero, hay interna hasta en el último pueblo. Claro. Por la lista de concejales. Eso obligó... Y esa es más cuerpo a cuerpo, además. Sí, claro, mucho más que en Unión por la Patria, que sí tiene internas en algunos distritos del conurbano, sobre todo es lo que más se vio, sí. Pero son casos excepcionales, ¿no? Lo de Juntos por el Cambio va a ser interesante para ver, porque además es una interna con final abierto. Uno mira, bueno, hace un ratito pasaron una medición de las últimas horas después del cierre de lista de Proyección Consultores que da ganadora en esa interna Patricia Bullrich. Pero hay otras encuestas que hablan del triunfo de Rodríguez Larreta. Es una interna con final abierto. Fíjate qué pasó en el radicalismo, fíjate sí, claro. Cómo hubo dos vertientes y terminaron acordando parte con un sector y parte con el otro. Termina haciendo lo que dijeron que no iban a hacer, que no queremos ser furgón de cola y termina el radicalismo otra vez. Digo, ahí parece que el radicalismo sí. A veces parece que sí, pero después no recupera, ¿no? Digo, Manes hizo una buena elección en 2021 en la provincia de Buenos Aires. Sí, una experiencia que no terminó de consolidar, la de Manes en la política. El sábado al mediodía, faltaban todavía 12 horas para el cierre de listas, ya nadie creía que podía presentar porque, digo, la política tiene sus reglas de juego, hay que presentar avales, hay que presentar muchísima estructura legal y jurídica para presentar candidaturas que Facundo Manes no tenía, más allá de la voluntad, y él termina bajándose, la experiencia frustrada, ¿no? Bueno, el radicalismo que se entusiasmaba con tener por primera vez en mucho tiempo una figura conocida, con llegada en muchos sectores del electorado, con vocación de poder, con vocación de poder. Parecía que venía me parece que en un momento se dio cuenta cuando Morales cierra con Larreta y cuando cierra Bullrich con Clery y Mendoza y cómo dividió eso. Me parece que no tenía chance, por más que tuviera la vocación sí. de poder sola, no alcanza. Sí, bueno, y lo que termina pasando en el resto del radicalismo, ¿no? La irrupción o la aparición de un grupo como el de Mendoza, que logra poner un candidato a vicepresidente, sí. Nada menos que Patricia Bullrich, el hombre que le hizo la interna a Alfredo Cornejo en Mendoza y que le fue muy bien, Luis Petri, una figura de los más duros entre los radicales. Sí. Un más dirigente, amarillo que radical sí, parece más a veces. Amarillo, sí, tal veces, cual, ¿no? hasta en sus modos, sí, en su actitud. Sí, en su actitud. Un dirigente que reivindica, por ejemplo, la política de Nayib Bukele en El Salvador para encarcelar pandilleros sin garantías constitucionales y haciendo un estado de excepción, y propone eso para Rosario, por ejemplo, ¿no? Sí. Un radical a la medida de Patricia Bullrich. Ahora, eso que es eso, Bukele, digo, hay algo que pasa, bueno, y que no pasa solamente en Argentina, que hay un corrimiento a la derecha, uno advierte, que uno dice, bueno, digo, en el caso de Javier Milei, ¿no? Creció, con una manito de los medios también. Ahora los medios le sacaron un poco la manito y se desinfla, porque bueno, ahora evidentemente hay un electorado que está mirando con buenos ojos, digo, por extravagante, por descreimiento de la política, por miedo. Por agotamiento de los discursos de la izquierda también. También. Por cierto agotamiento de discursos de izquierda nacional que no han podido... esto de que se dice, ¿no? En muchas cosas hay el fracaso o lo que quedó de esa ola de gobiernos populares, no diría el fracaso, pero sí lo que quedó. Un desgaste, ¿no? Sí, ese desgaste que finalmente terminó haciendo como un movimiento de compás de un electorado que se termina corriendo a la derecha, rompiendo límites que no creíamos ver, como por ejemplo lo de Bolsonaro en Brasil. Claro. ¿No? Era muy difícil pensar. O lo de Mauricio Macri en Argentina. Sí. Pero decirlo de Bukele y llama la atención porque es algo que empieza a permear también en otros gobiernos de la región. Cunio está haciendo campaña con Bukele. Me acordé claro. ahora porque me quería acordar dónde Santiago había visto Cunio. Claro, está haciendo campaña con el permea Bukele ese discurso, argentino. ¿no? Permea ante el fenómeno de violencia urbana, crecimiento de lo que pueden ser los casos de delitos vinculados al narcotráfico, además permea. Sí, no, por eso digo, me da la sensación eso, el miedo.
del que convive, sobre Sí. todo los sectores más postergados, Sí, son los sí. que conviven Más con el delito, claro. Sí. Y me parece que es también un discurso facilista que entra. Ahora, ¿imaginás una derecha más como Patricia Bullrich, consolidada, o que crece por el lado de Milei? Se habla mucho de una... Pues derecha siempre hay, o sea, Sí, tampoco sí, vamos claro. a hacer... No, claro, en un momento no tenían partidos políticos, usaban Claro, las Fuerzas exactamente. Armadas Sí. para llevar adelante sus gobiernos. Yo creo, bueno, se habla mucho de una caída de Milei, ¿no? En las provincias no le fue bien. Un corrimiento del fenómeno, como una retracción del fenómeno. No le fue Milei. bien ni con Bussi en Tucumán. No, ni con Menem en La Rioja. Claro. Nombres importantes que él había intentado. Claro, con un sello, digo, para el que tiene... Claro, un apellido, que, se conocía. Sí. No era un candidato que inventado, que sacaron de un cajón en los últimos minutos para ponerlo. Le fue muy mal en todos lados. Y las encuestas hablan de que ha llegado a un techo porque su propio electorado tiene un techo, los varones jóvenes menores sub-30, que es básicamente el electorado de Milei. Sí. Y si él quisiera romper para crecer, tendría que moderar su discurso y de alguna manera es una trampa, entra en un dilema. Pierde, ¿no?, por un lado y... Exactamente. Y entonces ahí se produce el crecimiento de Patricia Bullrich, que me parece que puede ser el gran fenómeno, ¿no? Más que Milei. Yo miraría una nueva derecha encarnada en Argentina por Patricia Bullrich. Quizá no sea Patricia Bullrich, quizá sea alguien de ese entorno que está creando... Sí, alguien de ese entorno que de alguna manera cultivó, como en un cultivo de laboratorio, Mauricio Macri. Claro. Cuando empezó a ver, creo que durante la pandemia, ¿no? Cuando empezó a ver que había un discurso... la famosa las rebeldías de derecha, ¿no? Crear esa idea o fomentar esa idea que hay una rebeldía de derecha que se opuso que se ponía a las medidas de protección en la pandemia. Ahí se empezó a cocinar un poco ese caldo ideológico que termina con Patricia Bullrich, como y lo Bullrich decíamos lo ahora. Supo leer, ¿no? Inmediatamente pareciera, porque la verdad que a mí es una figura que no coincido en nada con Patricia Bullrich, en nada. Sí. Pero sí presto atención a su crecimiento. Sí, claro. Sí. Con sus limitaciones además, pero la verdad que es sorprendente lo que ha hecho, sobre todo en el último año, porque siempre ha sido una figura más de acompañar. Sí, claro. Bueno, la política es así, ¿viste? No por desmerecerla, pero... No, pero la política es así. A veces actores de segundo plano, por determinado proceso, quedan parados en el escenario, ¿viste? Ha pasado, hay muchísimos ejemplos. Bueno, Patricia Bullrich tuvo 1000 caras y 1000 pieles, ¿no? Sí. Desde la dirigente, militante montonera de los 70, al peronismo renovador de los 80, bueno, a la alianza, a todos los avatares que ha tenido Patricia Bullrich, y es como decís vos, coincido, ha sabido leer. Es una serie de dirigente con inteligencia que ha sabido leer ese cambio de viento. La época, el clima de época. Y dónde tenía que construir o dónde tenía que cimentar su discurso, ¿no? En oposición a Patricia Bullrich, vamos al otro extremo, Kicillof, ¿no? Que aparece como un rockstar en el interior, en el conurbano, un dirigente interesante, pero que bueno, ahora está bajo no digo la influencia, pero tampoco es la influencia, pero está Sergio Massa ahí, como la figura política de Unión por la Patria. Muchos pensaban que Kicillof era de alguna manera la figura política de proyección nacional. ¿Podría serlo? Podría haberlo sido. Hasta último momento muchos proponían que él sea el candidato de la unidad. Seguramente es especulativo, pero su nombre hubiese sido mucho más aceptado por los gobernadores, lo contrario de lo que pasó con Guado de Pedro. Claro. Y muchos lo proponían por eso, ¿no? El dirigente que mejor imagen, el que más retenía los votos de Cristina, que no podía hacer porque estaba proscripta, el que tenía que ponerse al frente de ese proyecto. Bueno, ahí la decisión fue, me parece, una decisión estratégica del kirchnerismo, que es replegarse en la provincia de Buenos Aires, con un dirigente que, como decís vos, ha construido una carrera política propia. Sí, total. Empieza a proyectarse con una carrera política propia. Y como manteniendo distancia, ¿no? Porque tampoco se dio. Guado de Pedro está alineado con Cristina. Sí. Nadie duda que Kicillof está alineado con Cristina, pero me parece que tiene un juego propio que se lo da también la provincia de Buenos Aires. Sí, pero haciendo poca política. Sí. Haciendo poca política. Sí. Fíjate que cuando se piensa en la política, en cómo se estructura la política territorial de la provincia de Buenos Aires,
se mira a Máximo Kirchner, se mira a Martín Insaurralde, Sí. se mira a Sergio Massa. Los armadores. Pero no se mira mucho a Kicillof. Y Sí. un dato que es interesante, Kicillof, si reelige, va a ser un caso rarísimo en la política bonaerense. Un gobernador que no tiene legisladores propios, por ejemplo. No Sí, tiene un eso es solo llamativo. diputado. Y bueno, y el armado de las listas también. Tampoco. Sí. No pide nombres propios. Apenas tiene algunos Ahora, legisladores de su espacio. se Sí. dicen desde la gestión Kicillof precisamente eso, que es gestión, obras, y que esa es la campaña. Pero hay que hacer política en algún momento. También, Si ¿no? no la política, si no la haces vos, la hacen otros. Sí, bueno, uno piensa que estará pensado, por ejemplo, cómo hacer que avancen las leyes en la legislatura Sí. bonaerense, porque a veces necesitas a los propios para que sean los Claro. armadores ahí adentro. Sí, sí. Bueno, eso es interesante para ver. Pero bueno, un gobernador que evidentemente, y también los sondeos que se conocen o los números que circulan, lo proyectan, no digamos con un triunfo asegurado, para nada, pero con buenas sí. chances de reelegir, Sí. más allá de lo que pase en el escenario nacional, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, unido en este esquema de unidad, podría retener la provincia de Buenos Aires. No es alocado pensarlo. Y eso tiene que ver también con el perfil que construyó Kicillof, también con los acuerdos, la política territorial, pero con el perfil que construyó Kicillof en estos 4 años, ¿no? Y lo va a sostener. Esa es la campaña. Que Sí, es un Kicillof. hasta ahora, viste que hubo como una liberación, porque no lo podían decir que iban por Sí. la gobernación. Estaba Y el complicado. sábado eso cuando también. firmaron, hubo como, bueno, ahora sí, nos Sí. pusimos la Bueno, gorra. se notó en Axel, las redes, ¿no? Claro, Sí, claramente. Sacamos el crío. Bueno, porque también hay que decir, había versiones muy fuertes que muchos de nosotros chequeamos Sí. de que había un tironeo Claro. de, bueno, sos el candidato que retiene los votos de Cristina e igualmente podemos bendecir a alguien en la provincia de Claro. Buenos Aires que en todo caso retenga los votos de Kicillof. Podía ser otro, ¿no? Podía ser el propio Guado, podía ser Insaurralde, bueno, se dijeron muchas cosas. Es él, y bueno, que creo que tiene que ver con lo que decís también, me parece, ¿no? Destacar esto que ha podido construir en un momento complicado en la gestión. Ellos, cuando vos hablás con el grupo que rodea a Axel, dice, bueno, nosotros, nuestra marca desde la provincia de Buenos Aires, vos tenés una capacidad de intervenir en la política bastante limitada. No podés tomar decisiones económicas importantes, no emitir Sí. moneda, ¿no? La marca que sí podés dejar es en obra pública, en este tipo de esquema que tiene que ver, bueno, lo ha centrado mucho en lo que fue la primera parte con la infraestructura sanitaria, La verdad hospitales que y las demás, obras, las es escuelas, impresionante. rutas y demás. Esos son los que ellos intentan, bueno, se va a ver en las urnas, ¿no? Ellos creen que pueden marcar la diferencia con el impacto de lo que ha Sí, sido igual la obra siempre pública. esto es proyección provincia de Buenos Aires. Sí. Volvemos al principio. Si hay una aspiración de tener proyección nacional, digo, hay que también mostrarlo, ¿no? Sí. ¿Y a la oposición cómo la ves en la provincia de Buenos Aires? Hay que ver Más cómo funciona complicados, ¿no? Sí, hay que ver cómo funciona el candidato que más medía claramente era Diego Santilli, y ahí les pasaba algo curioso a Juntos por el Cambio que se daba, si se quiere, la cosa invertida. La candidata que más medía en la nacional, Patricia Bullrich, no tenía un buen candidato en la provincia de Buenos Sí. Aires, y el candidato que quizás menos mide en la nacional, vamos a ponerlo así, Horacio Rodríguez Larreta, es el que va acompañado con el que más mide en la provincia de Buenos Aires, como Diego Santilli. Por eso también hasta último momento Vero estuvo eso Sí, dando vuelta, tenso. algunos se miraban, algunos se acordaban. ¿Sabés qué? Cuando se produce en 2015 el triunfo de Mauricio Macri a nivel nacional y se planteaba la sucesión, ¿vos te acordás que hubo una guerra encarnizada entre Michetti y Rodríguez Larreta? Sí, claro, bueno, y la resolvieron con la famosa interna. Y... Diego Santilli estaba del lado de Michetti y a último momento, cuando vio que el viento cambiaba, terminó jugando con Y ahora me Horacio hiciste Rodríguez acordar Larreta. a Vidal. ¿Qué pasó con Vidal? Gran misterio. Tiene huevos en las dos canastas, Pero nada. pero no o cerró. sea, No, de candidata No, digo presidencial. porque, bueno, la Leona se comía a los chicos Sí, crudos sí. en la provincia de Buenos Aires y... Perder la provincia de Buenos Aires, perder la reelección en la provincia de Buenos Aires no es gratis en la política, ¿no? Y ella la perdió y bueno, y eso la reconvirtió. Su salto a la ciudad de Buenos Aires tampoco me parece que le ha dado rédito político, y la interna del PRO es cruel. Déjame decírtelo así también, es muy cruel la interna del PRO. Bueno, es muy cruel la Sí. política también, pero también es muy divertida y todos votamos. Así que seguramente vamos a volver a hablar en algún otro momento. Un gusto. ¿La pasaste bien? Bárbaro. Bueno, me encanta. Dale. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a ustedes, Vero. Seguiríamos hablando un rato más, claro, porque esto recién empieza, recién cerraron las listas, les dije,
falta el 13 de agosto las primarias, el 22 de octubre las generales y después, bueno, veremos si finalmente hay segunda vuelta. Nosotros más pronto nos volvemos a encontrar acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre les vamos a estar esperando. Chau.